vamos a revisar muestras y poblaciones para el curso de Estadística 1. Vamos a diferenciar primero entre un censo y una muestra. Habrán escuchado ustedes del censo de población aquí en México y en diferentes países, y el censo es que se toma información de cada uno de los elementos de la población de interés a estudiar. En este caso, cuando se hace un censo poblacional, se tiene un gran número de variables que a cada persona se le preguntan y es a lo largo de todo el país. Se trata de abarcar a toda la población. Así es que el censo involucra que toda la población va a ser medida de acuerdo a las variables que esté planteando la investigación. En un censo poblacional que es muy amplio, se ven muchas variables como tipo de casa, cuántos integrantes tiene la familia, sexo, ocupación, es decir, es una gran cantidad de variables, pero la característica esencial es que en un censo se hace se toma información de cada uno de los elementos. Si son 100, entonces tendrían que tomarse de los 100 elementos. Si son 110 o 120 millones de habitantes, se tendría que hacer una información de 120 millones de habitantes. Y la muestra es que se toma información de una parte, generalmente pequeña, pero que sea representativa de la población de estudio. En este caso, si se quisiera investigar, por ejemplo, en la Facultad de Psicología o en alguna facultad de la universidad, cierta variable, en este caso depresión o ansiedad o ver rasgos psicopáticos en una población, no haríamos un censo, sino utilizaríamos una muestra. Si hay 800 o 900 personas en una facultad y yo considero que una muestra representativa es del 7% o del 15%, haría lo proporcional y esa parte de muestra sería tan representativa a la población que con ese pequeño número de elementos yo puedo inferir qué es lo que está pasando en el resto de los integrantes de una población. Así es que censo, totalidad de la población, muestra, parte pequeña pero representativa de la población. Y de ahí, decidir entre censo o muestra, hay varios elementos. Aquí vamos a ver 3 nada más. El censo, al demandar que todos los elementos sean evaluados, obviamente lleva un mayor costo y también se tienen que hacer un mayor número de mediciones, y también el tiempo de recolección de los datos es mucho mayor, a diferencia de lo que tenemos en la muestra, que es para eso se realizan muestras, para eficientar costos, para tener un menor número de mediciones y tener una aproximación al 95 o al 99% de lo que pudiera estar ocurriendo en la población, y también se obtiene con mayor rapidez la información. Ahora, la población, aquí hay un sinónimo que pueden encontrar ustedes en la literatura: población o universo. Quiere decir lo mismo, representa lo mismo en estadística. ¿Y qué es la población? Es el conjunto de individuos, objetos o fenómenos de los cuales se desea estudiar una o varias características. El marco de muestreo es el listado que contiene todos los elementos que integran la población objetivo. Y la lista de elementos que componen el universo o población que queremos estudiar y de la cual se extrae la muestra. Tenemos 2 tipos de muestreo. Uno de ellos es el no probabilístico, en donde la representatividad de la muestra depende de criterios no probabilísticos, es decir, la inclusión o no de un elemento en la muestra se determina en gran medida por el criterio de los investigadores y en algunos casos de los propios entrevistadores, y no de un proceso aleatorio. Para efectos de la materia, nosotros nos vamos a enfocar en el muestreo probabilístico. El muestreo no probabilístico lo vamos a ver solamente
como una cuestión teórica, no la vamos a aplicar, pero en el muestreo probabilístico es el que se recomienda para las investigaciones y, porque tiene una característica que es la aleatoriedad. El muestreo probabilístico son aquellos en los que todos los individuos tienen la misma probabilidad de ser elegidos para formar parte de una muestra y aseguran la representatividad de la muestra extraída y son, por tanto, los más recomendables. Sin embargo, hay ocasiones en las que se tiene que utilizar un muestreo no probabilístico por las características de la propia investigación, pero ustedes, por el momento, y de aquí a cuando pasen a su materia de metodología de la investigación y diseño de instrumentos, van a estar utilizando muestreo probabilístico. Ahora, hay dos tipos de muestreo probabilístico: el muestreo sencillo, que está dividido en muestreo aleatorio simple y muestreo sistemático, y los métodos múltiples, que sería el muestreo aleatorio estratificado y el muestreo de conglomerados. El muestreo aleatorio simple es una muestra seleccionada de tal forma que todo elemento de la población o marco muestral tiene la misma probabilidad de ser elegido. ¿Qué es esto? Si yo tengo una población de 70 personas y yo quiero elegir 10 de ellas de manera aleatoria, puedo elegir uno de los métodos que viene aquí, que sería numerar a esas personas y escribirlas en un papel o también en una computadora, y que de manera sorteada fueran saliendo esas 10 personas para que correspondieran a la muestra. Así es que en una población de 70, y si yo quiero tener la misma probabilidad de elegir a un sujeto de esa población, tendría entonces un 70avo de probabilidad de que yo elija el número 1 y un 70avo de probabilidad de que yo eligiera el número 69, y así todos tienen la misma carga de probabilidad de ser elegidos. El muestreo aleatorio sistemático es el muestreo en el que se selecciona cada késimo término del marco muestral a partir de un primer elemento seleccionado aleatoriamente de los primeros k elementos. Y este lo vamos a ver con un ejercicio de Excel, que es del que yo les voy a hacer con el ejercicio que he estado trabajando desde la primera sesión, que es el de 90 datos, y les voy a pedir que ustedes lo hagan para el de 110 datos. Muy bien, ¿qué nos decía el muestreo sistemático? Se parte de ese número aleatorio i, que es un número elegido al azar, y los elementos que integran la muestra son los que ocupan los lugares i más k, i más 2k, i más 3k, y así hasta i más n menos 1 por k o k. Vamos a descifrar poco a poco esto. Vean, el ejemplo con muestra sistemática del 3%. Aquí yo puedo decidir el porcentaje de la muestra. Si yo quiero un 3% o un 7% o un 25% que considere que es representativo, así lo voy a definir desde el principio. Y lo voy a hacer este ejemplo de los 90 datos para mi muestreo sistemático, que es el que estamos viendo, y lo decidí al 3%. Para ello, mi K va a representar el número total de mi muestra, que serían 90, y de ahí yo tengo que calcular el 3% de 90. Así es que tengo aquí esta fórmula que es obtenida de una regla de 3, en donde yo tengo que multiplicar 3 por 90. ¿Se acuerdan la regla de 3? Que era, si tengo los 90 datos, yo tengo el 100% de mi muestra, y tengo que ver cuántos de eso representa el 3%. Así es que hago una multiplicación de 3 por 90 y eso lo divido entre 100, que es lo que tengo expresado aquí. 3 por 90 entre 100, y tengo un 2.7,
¿Qué representa este número? El número de datos que yo necesito de esa población, o número de elementos que yo necesito de esa población para tener una representatividad de muestra del 3%. Y después hago este valor, lo voy a calcular siempre frente al 100%. Y si me están pidiendo un 3% de ese 100%, esto lo tengo que dividir 100 entre 3, que es lo que me va a dar el número de separación que voy a tener entre mi primer elemento, mi segundo elemento y, en este caso, mi tercer elemento. Así es que cada 33 datos yo voy a encontrar mi muestra, ¿no? Un elemento de mi muestra. Así es que primero calculamos cuántos datos se necesitan para la representatividad del 3%. Yo encontré que 3 datos va a ser el representativo de 3% para mis 90 datos, y de ahí tengo que ver cada cuántos datos yo encuentro una muestra, un elemento para mi muestra. De ahí, de manera aleatoria, siguiendo la teoría, yo elegí iniciar en el dato 4. A partir de ahí voy a sumar al dato 4 33 posiciones, que sería este valor que yo encontré, y así hasta obtener 3 valores. Mi posición número 1, que sería el elemento 1, es la posición 4. Eso, recuerden cuando vimos también las medidas de posición, una cosa es la posición y la otra es el valor que tiene la posición de ese dato. Si es que mi posición 4, me voy a la tabla y yo tengo que es 1, 2, 3, 4. Tengo que vale 8 o tiene un valor de 8, y aquí está el valor del dato 8. Y luego, para elegir mi segundo elemento de la muestra, sería ese 4, que fue mi primer elemento, más 33. Ese 33, recuerdan que es el que estoy sumando de aquí. Me está dando las posiciones y la separación entre cada uno de los elementos de la población para obtener mis elementos de muestra. Entonces 4 más 33 me va a dar la posición 37, y de ahí vuelvo a revisar mi tabla y el 37 representa este número, que es el 16. Es que tengo 16, lo mismo pasa con este tercer elemento, que sería 37, es este número, está el número de posición, más 33, otra vez sumo, y encuentro que mi tercer elemento de muestra para que sea representativo para la población de 90 datos va a ser el dato 70. Me vuelvo a ir a la tabla y yo encuentro mi dato 70, que es 21, y aquí los tengo. Así ya tengo mis 3 elementos obtenidos como una muestra sistemática al 3%. Lo tengo con otro ejemplo aquí sobre el mismo contenido de valores de los 90 datos, pero ahora necesito una muestra sistemática del 28%. Cuando la muestra es más grande, el número de elementos también va a subir. Siguen siendo los mismos 90 elementos, y de aquí voy a volver a calcular cuántos elementos representarían el 28% del total de mis datos. Y encuentro que necesito 24.30. De esos 24.30 tengo que encontrar cada cuánto va a estar separado cada uno de esos datos. Y encuentro que es un 3.57. Lo redondeamos y encontramos que entonces cada 4 elementos yo voy a estar seleccionando un elemento para mi muestra. En el ejercicio anterior yo decidí iniciar en el dato 4 y en este yo decidí iniciar en el dato 7. Ahorita les explico por qué. En el dato 7 nosotros vamos a encontrar al 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, al valor 8. Y así sumamos 7 más 4, me va a dar la posición número 11. Y reviso en mi tabla la posición número 11, tengo 9, 10, 11, es 10, tiene un valor de 10, y así voy encontrando cada uno de mis datos, la muestra.
Y como me pide 24, vean, aquí llego al dato 87. Del dato 87, cuando yo sumo 4, me va a dar el dato 91, pero solamente tenemos 90 datos. Como tenemos 90 datos y a mí me está pidiendo el dato 91, regreso aquí y mi dato 1 correspondería al dato 91. Entonces tengo que es 6 mi siguiente elemento de la muestra. Y por eso aquí es el valor. Si se fijan es diferente, no repite y no va a repetir por esta secuencia que lleva de elección sistemática. Después el dato 95, no hay dato 95, pero correspondería al dato 5 por esta situación circular. Y el último dato que correspondería al dato 24, para que se complete mi 28% de muestra, sería el dato 99. En este caso corresponde al dato 9, que lo tenemos aquí, que es 9. De esa manera yo obtengo esa parte del muestreo, un muestreo sistemático con esos elementos. Ahora, yo les pido que ustedes lo hagan y me lo entreguen, lo envíen ahí a la plataforma. Practiquen para una muestra sistemática del 8% con el ejercicio que ustedes están trabajando de 110 datos, ¿ok? Y lo envían. Muy bien, continuamos. Estábamos en el muestreo aleatorio sistemático. Y ahora nos vamos con los métodos múltiples. Veníamos de los métodos simples, ahora nos vamos con los múltiples, que es cuando se muestrean poblaciones muy grandes. En ocasiones es necesario usar un diseño de muestreo múltiple para aproximar el muestreo aleatorio. Y tenemos de dos tipos, que son el muestreo estratificado y el de conglomerados. Ambos utilizan este término que es estratos. Y un estrato se refiere a la división de una población en subpoblaciones sobre la base de cierta característica. Un ejemplo sería en un grupo de personas. Imaginen que tenemos 100 personas y de esas 100 personas yo voy a hacer una subpoblación, lo voy a dividir en estratos de acuerdo a si tienen bigote o si tienen el color del pelo de alguna manera, o por peso o por estatura, es decir, a toda esa población yo la puedo subdividir en subpoblaciones y de ahí voy a obtener este dato que es el estrato. Es decir, con base en una característica yo voy a hacer subpoblaciones de una población o de un universo, cuidando todos los sentidos éticos que marca la investigación, ¿verdad? No discriminación de ningún tipo, tolerancia, respeto y también que no sea invasivo. Y si es invasivo, entonces se tienen los elementos de consentimientos y asentimientos informados. En el muestreo estratificado, ya revisamos lo que es el estrato, que se obtiene al estratificar la población o en subdividir la población o marco muestral, y entonces se selecciona un número de ítems de cada uno de los estratos mediante una técnica de muestreo aleatorio simple. Aquí tiene dos elementos importantes. Se tiene que obtener de cada estrato un número de ítems. Ítems pueden ser elementos o pueden ser también preguntas, lo que cada investigador determine que va a utilizar para realizar su investigación, pero se tiene que seleccionar un número de ítems o de elementos de cada uno de los estratos y además nos tenemos que apoyar con una técnica de muestreo aleatorio simple. ¿Se acuerdan? Que es la que revisamos en Excel, que sería el muestreo sistemático, o también el muestreo aleatorio simple, que es cuando nosotros tenemos la misma carga probabilística de elegir un elemento. Si yo escojo de esos 1 a 100, yo tengo un cienavo de probabilidad de escoger el elemento 1, que el elemento 50, que el elemento 75. ¿Bien? Y el muestreo de conglomerados, que se obtiene al estratificar la población o marco muestral, y después se seleccionan algunos o todos los ítems, pero de algunos estratos, más no de todos. Esa es la diferencia con el estratificado. Del estratificado sí vamos seleccionando un número de ítems de cada uno de los estratos, pero de este no, nos vamos nada más con
los conglomerados, que sería un grupo de elementos, pero no reviso todos. Muy bien, con eso terminamos el tema de muestra y población. Nos vemos en el siguiente tema.